favor. Buenas tardes, Yamilet. Buenas tardes. Ok, muy bien. Faltan tus compañeros. Vamos a darles unos 2 minutitos, unos 2, 3 minutitos. Si no, empezamos la clase tú y yo, no hay ningún problema. ¿Te parece? Sí, está bien. Ok. No, no, eso es una foto. Es una foto. A lo mejor no va a estar. Puta, yo soy el profe, qué chingada. Esther. No, ponle desactivar audio, ¿no? ¿Dónde desactivar audio? Perdón, pensé que tenía el micrófono abierto. Muy bien, ya entramos. Esther, ¿quién es Esther? A ver, tenemos a Nel, Yamilet y Esther. Aquí está. Profe, ¿Ve? yo soy, se me hace, es que me prestaron la computadora y se me hace que aparece con el nombre Esther, pero yo soy el alumno José Ignacio. Ok, excelente. No, no hay problema. Nada más para saber, digo, porque aquí me aparece Esther, es normal, ¿verdad? Sí, Agarramos la computadora y aparece el nombre de la persona, del dueño o del quien tiene activada la cuenta. No hay ningún problema. Por eso pregunto. sí, como me la prestaron. Sí, no hay ningún problema. Ok. Ok, hago comentarios rápidamente.
últimas dos materias que vamos a ver en este módulo. José Ignacio, tú eras de Burgos, ¿no? No. No, de Villa de Casas. Villa de Casas, muy bien. Ujú. Ok, muy bien. Hago los comentarios. Tenemos 2 materias ya nada más, de todas, de las 7, son 2. Las vamos a terminar en este mes, ¿ok? Empezamos esta semana, ¿ok? Con esta y tres clases más y completaríamos lo que sería el cuatrimestre, ¿ok? Para terminarlo y ya pasen al siguiente nivel que sería el segundo cuatri, ¿ok? Entonces, vamos a terminarlo bien. Ahí ahorita más al final de la clase les voy a encargar unos trabajos finales de cada uno de las materias que hemos visto, ¿ok? O les voy a mencionar, ¿verdad? Cómo vamos a realizarlo. Pero mientras ahorita vamos a empezar la clase, tenemos 2, ¿ok? Que es Introducción a las Ciencias de la Educación y la segunda es Responsabilidad Social. 2 materias muy buenas, ¿ok? La primera que es Introducción a las Ciencias de la Comunicación, de las Ciencias de la Educación, ¿ok? Es fundamental, es pilar, porque si bien su carrera es de Educación y Tecnologías, bueno, es más que nada el manejo de conceptos para que los vayan entendiendo en los siguientes cuatris. La segunda es la responsabilidad social, bueno, el comportamiento. Ahí vamos a hablar inclusive un poquito de ética, un poquito de la responsabilidad de cada personaje que incluye en este ámbito educativo, ¿ok? Es conocer un poquito, ahora sí, como su nombre lo dice, responsabilidad. ¿Ok? Vamos a empezar la clase. Empezamos con la de introducción. Un tantito, acá están mis lentes. Ok. Pongo los lentes. Muy bien. Y muy bien. Introducción a las ciencias de la educación. Y más que nada aquí ahorita lo que vamos a ver son conceptos, ¿ok? También enfocarlos, darles un enfoque, ¿ok? Pero esto, como les dije hace rato, es fundamental que los conozcan. ¿Por qué? Porque es el pilar de aquí. Ya van a proceder las materias como pedagogía, enseñanza, entre otras. Ok. Me dice que la educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas, a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destreza, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social. Vamos a decir lo que son los valores, la moderación, del diálogo, debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, ¿verdad? Cuidados de imágenes, entre otros. Pero el término de educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida sobre las personas para formarlas y desarrollar a varios niveles complementarios. En la mayoría de las culturas, es la acción ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo la evolución. ¿Sí? Bien, este es el concepto de educación. ¿Ok? Básicamente, y como podemos ver, unas palabras claves. Aquí está el marcador.
transmitir. ¿Ok? Transmitir eso, ¿verdad? Otras palabras claves. Influencia sobre una persona ordenada para formarla y desarrollarla a varios niveles. ¿Ok? Teniendo esto en cuenta, ¿verdad? Nosotros tenemos la educación y es para formar al individuo. ¿Ok? Si bien aquí el mismo concepto lo dice, ¿verdad? Ejercida por la generación adulta sobre la joven, porque, bueno, de aquí ya van a depender varios factores, como lo es la experiencia, el conocimiento, la epistemología, lo empírico, entre otros factores que influyen más. Y todo esto se va a transmitir el conocimiento. ¿Ok? La educación no es nueva. La educación no se acaba de hacer. La educación viene desde la misma existencia del ser humano, ¿verdad? Que se ha transmitido. La diferencia en la actualidad, ¿cuál es? Ahora ya hay técnicas, ¿verdad? Hay procesos para poder transmitir este conocimiento de una manera más fácil y sencilla. ¿Ok? Pero veámoslo, y la educación viene desde la casa. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, papá o mamá, nos enseñaron, ¿verdad? Nos enseñaron valores, nos enseñaron estilos de vida, nos enseñaron religión, nos enseñaron, bueno, depende, ¿verdad? Ahí ya va a depender de cada padre o madre. Entonces, les digo, no es nuevo, viene de una época desde donde el mismo ser humano se originó. Entonces, esto es la educación, ¿ok? Un hombre maduro educando a su nieto, como imagen, ¿ok? Por lo general, y esto viene desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Los mismos adultos, ¿verdad? Tercera edad, se le consideraba sabio por la misma experiencia que ellos iban adquiriendo y ese mismo conocimiento lo transmitían. Entonces, ha sido parte de esto. La característica de la educación, ¿verdad? Son varias. Una de ellas, un derecho de toda persona. Un proceso social, es decir, fuera del ámbito social, nadie puede adquirir educación. ¿Ok? Vamos con estos dos puntos. Primeramente, todas las personas tienen derecho a una educación. ¿Ok? En la actualidad, se tiene el derecho. Hay personas que desgraciadamente no pueden adquirir esta educación porque viven en zonas muy marginadas, porque no hay un sustento económico que le permita a la persona poder ser educada, ¿ok? Pero inclusive aquí en México, ¿verdad? El derecho a la educación, ahí está. Las personas no se le debe de discriminar, ¿verdad? Al contrario, se le debe de atraer, de permitir, ¿verdad? Ser educado, ¿ok? Entonces, toda persona tenemos el derecho a la educación, ¿ok? Mismo artículo 3 nos lo marca de la Constitución mexicana, ¿ok? Que todo mexicano tiene derecho a una educación laica y gratuita. Entonces, ahí está, lo tenemos claro. Me dice que es un proceso social, es decir, fuera del ámbito social nadie puede adquirir educación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ok? Bien tenemos que entender el rol de la sociedad. ¿Qué es una sociedad? Es un grupo de personas, ¿ok? Donde todos dependemos de todos, ¿ok? Ustedes dependen de mí, yo dependo de ustedes, ¿ok? Ustedes dependen de mí para yo transmitirles el conocimiento. Yo dependo de ustedes porque si no, pues a quién le comparto el conocimiento. Entonces, aquí ya es un proceso social. ¿Ok? ¿Por qué dice que fuera del ámbito social nadie puede a adquirir educación? Porque la misma sociedad es la que te va educando. Lejos de yo ser un
un profesor, ¿ok? O quitando a un lado lo que sea, soy yo docente, ¿ok? La sociedad te inculca valores, la cultura, vamos a ponerlo por regiones, ¿verdad? Al sur de Tamaulipas, bueno, lo que es la cultura huasteca, que los guapangos llevan, que hacen las bodas así en las casas con enramada, o sea, vas agarrando este tipo de educación, ¿verdad? Que la misma sociedad impone, ¿verdad? Nosotros, esta misma sociedad, hay una sociedad escolar donde ahí ya entro, por ejemplo, yo, que soy el docente y ya te transmito conocimiento sobre X materia, ¿ok? Entonces, por eso dice que es un proceso social. Si tú no estás en el ámbito social, pues bueno, vamos, imagínense en esto, un ermitaño que vive solo, ¿verdad? No depende de nadie, pues entonces, ¿cómo va a educar o a quién va a educar? Entonces, viene a esto. Un sistema de socialización que permite incorporar las costumbres de la cultura, mismo que comentábamos hace rato, ¿verdad? Tenemos una sociedad donde esa misma sociedad nos va diciendo cómo debemos de efectuar, ¿verdad? O cómo debemos de tener el comportamiento. Un proceso de instrucción continuo, ¿ok? Este proceso, ¿verdad? Vamos a decirlo así, se lleva un proceso de educación desde jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, doctorado, ¿verdad? Se lleva, ¿ok? Y no se para en el doctorado, ojo con esto, que pensamos que es el máximo, claro que sí, en cuestión a niveles de estudio es lo máximo, pero no dejamos de aprender ahí, no dejamos de educarnos. Seguimos adquiriendo conocimiento de un libro, de una revista, de un periódico, ¿ok? Entonces, por eso nos dice que sí es continuo, ¿verdad? Un sistema de aprendizaje a través de la observación, el pensamiento crítico y la elaboración de conclusiones por cuenta propia, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que también, si bien yo como docente les voy a enseñar o les voy a transmitir el conocimiento, pero aquí va a depender de una cosa. ¿Cuál va a ser? Por cuenta propia. Ustedes son los que van a aprender, ¿ok? A través de una observación, a través de un pensamiento, de la elaboración de una práctica, de un proyecto, ustedes van a ir aprendiendo. Nosotros, ¿verdad? Vamos, como docentes, vamos a mostrarles, ¿verdad? Un camino, pero ustedes son los que van a tener que ir aprendiendo al final de cuentas. ¿Sí me doy a entender con esto? Profe, Uh-huh. no entendí yo algo Ok. que dice un proceso social, es decir, fuera del ámbito social, nadie puede adquirir educación. Ok. Un proceso No social. entiendo a qué se refiere que es eso. Muy bien. Entonces, vamos a poner ahí un ejemplo. Ok. Un ejemplo. Principalmente, ustedes son unos niños. Ok. ¿Quién les da educación? Principalmente, en casa. Los papás. Ok. Empezamos. Esta es una sociedad, ¿verdad? Es un ámbito social, ¿verdad? Que la sociedad, este grupo, se le conoce como familia. ¿Ok? Vamos, Okay. vamos adquiriendo, ¿verdad? Vamos a la escuela y los maestros ahora son, ¿verdad? Los que nos están enseñando la educación. En este caso es una sociedad educativa. Si nosotros nos juntamos con un grupo de personas, ¿verdad? Puede ser una sociedad, en este caso se le conocen como amigos, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, ¿verdad? Ocupamos de ciertos personajes, ¿verdad? Tanto padres como docentes, ¿verdad? Como amigos, conocidos, compañeros de trabajo, y vamos adquiriendo este tipo de educación, ¿ok? Ahora, imagínense una persona,
¿verdad? Que nació, está sola, ¿verdad? Y no conoce ninguna otra persona. ¿Ok? Vamos a decirlo, una persona que es un ermitaño, no conoció a papá y mamá, no conoce personas, él vive por su cuenta, pues ¿qué tipo de educación tendría? Sí adquiriría un proceso de educación, pero sería básicamente observación a lo mejor, una que otra cosa, pero no adquiriría una educación que lo llevara a un pensamiento, a un análisis, ¿verdad? O inclusive las conclusiones. Ya entendí. Por eso me dice que es un proceso social. Cuando hablamos del social, hay que tener esto en cuenta. Sociedad nos imaginamos, ¿verdad? A veces nos imaginamos personas o grandes grupos, pero tenemos que tener en cuenta que desde el momento que ustedes tienen papá o mamá o son nada más dos personas, ¿verdad? Nada más no tienen hermanos o nada más cuentan con un papá o una mamá, un tutor, ya es una sociedad muy pequeña, pero no deja de ser sociedad, que en este caso, volvemos a lo mismo, la principal sociedad es la familia. Ya después vienen los amigos, compañeros, ciudadanos ya de un municipio, ciudadanos de una nación. ¿Sí, Stephanie? Profe, ya entendí. Ok, excelente. Muy bien, Stephanie, qué bueno que preguntas, que no te quedes con la duda. Ok, ¿quién me ayuda a leer esta parte? Yo. Adelante. Una disciplina que transmite los valores y el conocimiento acumulado de una sociedad. Una guía en el proceso de aprendizaje que estimula el desarrollo de habilidades y afecta el comportamiento de un estudiante. Formal, informal, presencial o a distancia, entre otros modos. Formadora de la actitud del estudiante. Un instrumento de subsistencia del ser humano desde el aspecto social, emocional y laboral en modo de fomentar la democracia participativa. Muy bien, otros puntos más a favor de lo que es la educación, desde transmitir valores y conocimientos acumulados de una sociedad, yo adquiero, pero también tengo que transmitirlo, ¿verdad? Y esa otra persona va a transmitir su conocimiento y así la misma sociedad va adquiriendo, ¿verdad? Es un ciclo al final de cuentas, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Son características de la educación, ¿ok? Hay tipos de educación, ¿ok? 3 tipos, formal, no formal e informal, ¿ok? Vamos a verlo. La educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, instituciones, universidades, módulos donde se reconoce la participación por medio de certificados de estudios. Básicamente la formal son las escuelas, ¿ok? ¿Y qué hacen para reconocer tu educación? Bueno, al final de tu periodo se te entrega una constancia o un certificado de estudios o inclusive un título, dependiendo del nivel en el que estemos, para mostrarles que sí tenemos ese tipo de educación. ¿Ok? Ahora, la no formal se refiere a cursos, academia, instituciones que no se rigen por un particular currículum de estudios. Esto tiene la intención de educar, pero no se reconoce por medio de certificados. ¿Ok? Aquí que tomamos unos cursitos, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Ah, es que yo quiero aprender a cocinar. No, me voy a tomar un curso, ¿verdad? No se rige por un método de estudio, sino que es un curso que te dice, bueno, hay que, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo bien claro, ¿ok? De formal y no formal, ¿ok? No, es que yo quiero aprender a cocinar, ¿ok? Vamos con el no formal. Ah, ok, quiero hacer un pastel. ¿Qué necesito? Bueno, harina, huevos, polvo para hornear, agua o leche, aceite, mantequilla y nos dan un procedimiento. ¿Ok? Aquí de una u otra forma
nosotros aprendimos a cocinar un pastel. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué se le pone, ahora sí, si bien te enseñaron a hacer un pastel, pero no fueron más allá de lo que era el pastel? Por ejemplo, yo le pregunto, oye, ¿y por qué le echamos harina, polvo para hornear? Oye, ¿y por qué huevo? ¿O podemos sustituir el huevo por otro producto? ¿O la harina, por qué es esta harina? Entonces, si bien aprendimos a hornear un pastel y tomamos un curso, ¿ok?, de cómo hacer un pastel, esta sería la diferencia en lo formal. Que el formal, ok, miren, el polvo para hornear sirve para esto, porque estas son sus propiedades, ¿verdad? Y estas propiedades van a hacer que el pastel agarre esta textura o esta, como que se infla, pero se me olvidó la palabra correcta. Se esponja, ¿ok? Se esponja, tiene un mejor esponjado, en fin. Entonces, la diferencia de un formal a no formal, ¿sí me doy a entender? Sí, Muy bien. Ahora, la educación informal es aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales, pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de la vida. Se da sin ninguna intención educativa. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que nosotros aprendemos. Bueno, así de fácil, ¿verdad? Lo que aprendimos sin buscar ese conocimiento, ¿verdad? O lo que aprendemos de otras personas, ¿verdad? Que porque le preguntamos, él nos explicó, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Ok? Entonces ya no lo da, ¿verdad? Por eso dice el de ámbito social. ¿Ok? Oye, no hombre, fíjate que a fulanito lo atropellaron por no usar lentes. Ay, pues bueno, ahí ya adquiriste un conocimiento que si no usas lentes y te falla la vista, puedes tener un accidente. ¿Ok? Ahí no adquiriste un conocimiento con una intención, como lo dice aquí, educativa, pero adquiriste este conocimiento, ¿verdad? Al final de cuentas. O la educación, ¿verdad? Que nos dan principalmente en casa. Que a veces nuestros mismos padres, por X o Y razón, no nos lo pueden explicar porque ellos no tienen la forma de explicarlo. Te dicen, Yamilet, no hagas esto porque está mal, ¿ok? Pero ¿por qué está mal? Y a veces dicen, no, pues no sé cómo explicártelo, pero no lo hagas, está mal, ¿verdad? O te lo tratan de explicar a cierto modo que más o menos lo puedes digerir, ¿ok? Entonces no es tan educativa, no hay así un por qué, un cuándo, cómo más específico. ¿Sí me doy a entender? Entonces, este es el grado de alfabetización a nivel mundial en cuestión a educación. ¿Ok? Como podemos ver, si bien hablamos ahorita de que todas las personas tienen derecho, pero también dijimos que desgraciadamente no todas las personas tienen acceso a la educación, no porque se les niegue, sino porque no se pueden costear este estudio. Entonces, bueno, aquí en esta gráfica, los más azulito es el que tiene un 97% de educación, ¿ok? Y pues ya un color más tenue del 90 al 97, ¿ok? Para así tener que básicamente lo que es África, esta zona, y parte de Asia del Sur y la zona del Mediterráneo, bueno, sí hay una escasez en cuestión a la educación, ¿verdad? Son varios factores, no vamos a hablar de ellos, ¿verdad? Nada más por encimita, puede ser pobreza, puede ser que no hay están en una zona inaccesible, ¿ok? Entonces, no hay quien les enseñe porque a veces
No es que no quieran, no hay una persona que les enseñe, ¿verdad? Un docente. Entonces, esta es la realidad. Pero sí podemos ver que a mayor, pues ya, ya hay muchos países, ¿verdad? Que sí cumplen con el 80% o más. México estamos entre el 90 y el 97. No estamos tan mal. Hay que mejorar, claro que se debe mejorar, ¿verdad? Todavía falta mucho por delante. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. Muy bien. Ignacio, Yamilet, Anel, ¿están muy callados? No, todo bien. No, profe. Entonces, vamos ahora, porque ya queremos separar, uy, no, todavía no. La teoría de la educación, ¿ok? Porque ojo con esto, también tenemos que ver lo que es pedagogía, ¿ok? Muy similar, pero en diferente punto. En diferente punto cambia, y ahorita lo vamos a ver. Por eso me interesa que conozcan bien lo que es la educación, ¿ok? Para pasar ahora sí a la pedagogía. La tarea de la educación busca conocer, comprender y predecir las políticas y prácticas educativas ¿ok? Y prácticas educativas. La teoría de la educación incluye muchas ramas como la pedagogía, la andragogía, el currículo, el aprendizaje y las políticas educativas, la organización y el liderazgo. El pensamiento educativo está informado por muchas disciplinas, como la historia y la filosofía, la sociología y la misma psicología. Entonces, vamos viendo qué es lo que abarca, ¿verdad? ¿Ok? Las ramas que abarcan. Ojo con esto, ¿verdad? Porque ahorita vamos a aprender un poquito más. Por ejemplo, una teoría cultural de la educación considera cómo la educación ocurre a través de la totalidad de la cultura, incluyendo prisiones, hogares, instituciones religiosas, así como escuelas. Otros ejemplos son la teoría conductista de la educación que proviene de la psicología educativa y la teoría funcionalista de la educación que proviene de la sociología de la educación. Entonces, ¿cómo, verdad? Y debemos de tener esto en cuenta. La educación va a ser base para otras ramas, ¿ok? Si bien, ejemplo de esto, la psicología estudia el comportamiento del ser humano. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, ¿podemos enfocarlo en la educación? Claro que podemos, con la psicología educativa. El comportamiento del ser humano ante la educación, cómo va a aprender, cómo afecta su aprendizaje, el pensamiento, su pensamiento, ¿verdad? O su forma de ser, cómo va a verse influenciado en la escuela, ¿ok? Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Cómo se comporta la sociedad ante la educación, si bien nosotros, que somos mexicanos, nuestro tipo de educación es diferente a la del sur del país o a la del lado oeste del país o noreste del país. Entonces, ¿verdad? Mismas estas ramas, ¿verdad? Que puede ser la historia, la filosofía, sociología y psicología, ¿verdad? Si bien pueden ser ramas independientes, pero también las podemos enfocar en la educación. Y hay muchos filósofos, muchos sociólogos, muchos psicólogos que hablan de la educación, que esto más adelante en las siguientes materias no sé si aproximadamente es en el segundo, tercer, cuatro, y van a ver estos personajes, como lo es Marx, Kant, Pestocelli, desde mismos filósofos como Platón, Sócrates, Aristóteles, en fin. Entonces,
¿Cuál es la función principal? ¿Quién me ayuda a leer esta? A ver, vamos a Anel. A ver, Anel, para que no te duermas temprano. Ay, perdón, es que estaba un poquito ocupada. ¿Qué hay, Anel? La función principal de la educación es conservar y transmitir las verdades sistemáticas y morales que son tan esenciales para el progreso de la sociedad. Porque al final el objetivo de enseñar no es meramente solo el de comunicar conocimiento a quienes crecen de este, sino al aprendiz se adueñe del conocimiento aprendido por el docente. La educación de calidad debe ser accesible, interesante y tal vez hasta vital para aquellos que se encuentran en el extremo receptor de esta transacción. La esencia de la educación es buscar la verdad mediante el conocimiento y eso requiere de tiempo y disciplina, en tanto que el objeto primordial de la educación de calidad es ampliar y profundizar la capacidad del pensamiento y capturar la verdad para impedir vagar sin rumbo y gastar energías en alucinaciones y otros proyectos, ay, no sé qué dice, futiles. Perdón, tenía apagado el micrófono. Muy bien, muchas gracias, Anel. Bueno, lo tenemos aquí bien claro. La principal de la educación es conservar y transmitir las verdades sistemáticas y morales del progreso de la sociedad. ¿Ok? Estamos transmitiendo el progreso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Si bien hay nuevos descubrimientos gracias a la educación, es transmitir este mismo conocimiento, conservarlo para llevarlo a la siguiente generación y así sucesivamente. Por eso es la transmisión, ¿verdad? Es conservar, y palabra clave que deben de tener aquí es conservar y transmitir las verdades, ¿ok? Yo conservo esto que aprendí o esto que tengo y lo transmito hacia mis alumnos. Ustedes van a hacer lo mismo, van a conservar los nuevos, lo que tienen, y así lo van a poder transmitir a la siguiente generación, ¿verdad? Pero tienen que transmitir las verdades, ¿ok? Y las verdades, ¿dónde las encuentran? Las van a encontrar en investigaciones, en libros, en revistas. Bueno, eso ya más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Pero es meramente esto, ¿ok? Ahora también, otra parte que me gustó, esta. La esencia de la educación es buscar la verdad mediante el conocimiento y eso se adquiere mediante el tiempo y la disciplina. ¿Ok? Buscamos la verdad, ¿ok? ¿Y cómo? Con el conocimiento. Inclusive, ¿verdad? Hay verdades y como lo dice aquí, eso requiere tiempo y disciplina. Lo que nos platica, y si nos vamos a antes, en la época de los griegos, ¿ok? Los griegos. Tenemos a Sócrates, Platón, Aristóteles, que en su momento, ¿verdad? Encontraron este conocimiento y esta verdad, y todavía ha pasado el tiempo y lejos de perderse, al contrario, se ha fortalecido y ha traspasado de generación en generación este conocimiento, ¿ok? Que podemos decirle, sí dejaron un conocimiento en su momento, claro que lo dejaron, pero llevó tiempo para que pudiera llegar a transmitirse completamente. Por eso se dice, se busca la verdad y eso requiere tiempo y disciplina. La disciplina la encontramos en una escuela. El tiempo lo encontramos también ya sea en una escuela o a través de las generaciones. Entonces, esta es la función principal. Volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de educación es conservar
y transmitir el conocimiento, ¿verdad? Pero el conocimiento debe de ser verdad. Entonces también tenemos lo que son las actividades educativas, ¿ok? Tareas programadas por los educadores y estudiantes, ya sean en forma individual o grupal, dentro o fuera del aula de clases, con el fin de lograr objetivos de la materia. Esto es actividad educativa. ¿Ok? La actividad que va a ser lo que nosotros como docentes o educadores, ¿verdad? Vamos a realizar, ahora sí, su nombre mismo lo dice, una actividad para que el alumno adquiera el conocimiento, ya sea en forma individual, como, bueno, yo que me hacen una pregunta, por ejemplo, vamos a decir, Anel, me manda un mensaje, profe, pues es que no entiendo esta parte, claro que sí, mira, ahí te va, esto, es esto, ¿verdad? Ya es una forma individual. Puede ser forma grupal como lo estamos haciendo ahorita, ¿ok? Puede ser dentro del área, dentro o fuera del área del aula de clases. Ejemplo, ya tenemos, aquí estamos dentro del aula de clases, que no es un aula de 4 paredes, ¿verdad? Ahorita estamos en un sistema virtual, pero es básicamente lo mismo. Fuera, pues bueno, ¿cuál sería la actividad fuera del aula escolar? A ver, está muy fácil. Una actividad fuera del aula de clases. ¿Fuera del aula de clases? Uh-huh. Pues podrían ser las tareas, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Las tareas. Ese sería un ejemplo. Es decir, bueno, les voy a encargar esto de tarea y al final de cuentas el objetivo del docente es que el alumno fuera del horario de clases adquiera o siga adquiriendo un conocimiento. Ahora, entramos a lo que es la pedagogía, ¿ok? Vamos a terminar lo que es el concepto de pedagogía. Con esto vamos a terminar esta materia. No estamos terminando la clase. La pedagogía, y ojo con esto antes de empezar, ¿verdad? No se me confundan que es educación con pedagogía. Vamos a, como quiera, a ver diferentes puntos y ustedes lo van a poder identificar, pero no es lo mismo. De una vez les voy aclarando. La pedagogía es una ciencia social e interdisciplinar enfocada a la investigación y reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida, no solo en la infancia. Esta ciencia se nutre del conocimiento proveniente de la sociología, historia, antropología, filosofía, psicología y política. El término pedagogía ha evolucionado para referirse a una ciencia abocada al estudio de la educación como fenómeno complejo y multireferencial. El propósito del pedagogo es el de construir teorías referentes a la investigación educativa. La educación, por su parte, es un proceso permanente e inacabado a lo largo de toda la vida, que busca la formación integral del ser humano. En la institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades, conocimientos y la aplicación de horizontes personales y que puede tener lugar en muchos entornos, es decir, una acción práctica que se da en todas las sociedades. Ahora, perdón, me brinqué. ¿Ok? ¿Qué es lo que busca? Y esto, para resumirlo un poquito, que no se haga tan complejo. Si bien la educación, ¿dónde está? Aquí. La educación es el proceso permanente inacabado a lo largo de toda la vida. ¿Ok? Esto es la educación. Entonces, ¿qué es la pedagogía? Para que podamos tenerlo un poquito más claro, y esto lo van a ver, ¿verdad? Lo tienen que tener bien completo. La pedagogía, al final de cuentas, es la rama que estudia las teorías de la educación,
¿ok? Como por ejemplo las técnicas, ¿ok? Si bien la educación va a ser el conocimiento, ¿ok? Pero ¿cómo voy a transmitir el conocimiento? Bueno, ahí es donde entra la pedagogía, ¿ok? Aquí es donde va a entrar la pedagogía. Ok, tengo este grupo, ¿verdad? Es bueno, ok, yo les voy a transmitir el conocimiento y la pedagogía me va a decir, bueno, utiliza este método para poder transmitir el conocimiento, ¿ok? Utiliza este otro método. Ese niño se comporta mal, ¿por qué se comporta mal? O ese niño no está aprendiendo, bueno, hay que cambiar los métodos, las técnicas, ¿verdad? Y aquí es donde se va a enfocar la pedagogía, en cómo transmitir el conocimiento. Volvemos a lo mismo, la educación es el conocimiento y la pedagogía es la transmisión, cómo se va a transmitir, ¿ok? Cómo se van a promover estas habilidades, estos conocimientos. ¿Sí me doy a entender? Sí. Muy bien. Ahora, características de la pedagogía. Bueno, es una herramienta fundamental en la planificación educativa. Se vale de métodos y herramientas para transmitir conocimientos, habilidades o valores. ¿Ok? Como les comentaba anteriormente. Es estudiada por muchos pensadores que aportan su visión y enfoque. Se aplica en las escuelas, en hogar y en todos los ámbitos en los que se desarrolla el niño. Puede ser diversos tipos, algunas centradas en el maestro, otras centradas en el alumno. Utiliza conocimientos y herramientas de diversas disciplinas como la psicología, la filosofía o la sociología. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un poquito más en claro, ¿verdad? ¿Qué es la pedagogía? ¿Ok? La pedagogía vamos a utilizar, y como su nombre lo dice aquí, digo, perdón, como el punto que lo dice aquí, métodos y herramientas para transmitir el conocimiento, habilidades o valor. ¿Ok? Entonces, parte de un docente es esto, ¿verdad? Digámoslo de esta forma. Yo puedo ser el mejor médico, ¿ok? Puedo tener el mejor conocimiento de un médico, ¿ok? Tengo la educación, ¿verdad? Que me permitió adquirir este conocimiento. Pero si yo lo voy a transmitir, aquí voy a necesitar la pedagogía, ¿ok? Para utilizar métodos o herramientas, porque el conocimiento, si quiero transmitirlo, ¿verdad? Pues voy a necesitar de técnicas, de modelos, ¿verdad? Entonces, yo poder transmitir ese conocimiento y que la sociedad se vea beneficiada con ello. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. No, profe. Muy bien. Ok, excelente. Entonces, esto es introducción a las ciencias de la educación, una materia muy bonita, ¿verdad? Y como su nombre mismo lo dice, es introducción, ¿ok? A lo mejor dicen, oye, nos quedamos con ganas de un poquito más de la pedagogía o de las técnicas o de los métodos. Claro, vienen más adelante, ¿verdad? Hay pedagogía 1 y 2, hay modelos de enseñanza-aprendizaje y todas estas materias los van a ver, ¿verdad? Ya más detallada, más a fondo. Ahorita me interesa los conceptos y la identificación, ¿ok? Para que sepan identificar qué es la educación y qué es la pedagogía. Parecidos, puede ser, no iguales, claro que no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a
Denme 5 minutitos para agarrar tantito aire. Es que ya desde la mañana que estoy dando clases y ya como que a esta hora, no, todavía a las 3 se me quiebra un poquito más la garganta. Nada más denme 5 minutitos para agarrar aire. ¿Les parece? Sí, profe, no se preocupen. Ok. No se salgan. O si se quieren salir no hay ningún problema, ¿verdad? Pero, o sea, a lo que voy es de que vamos a seguir la clase. Falta la siguiente materia. Pon el abanico. O tomate una caguama, güey.
Muy bien, regresamos. Regresamos aquí rápidamente. Una materia más, que es la de responsabilidad social. En realidad este es una materia cortita. ¿Están conmigo? Sí. Sí. Bien. Sí. ¿Qué es la responsabilidad social? Es un término que se refiere a la carga, compromiso u obligación de los miembros de la sociedad, ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, tanto entre sí como para la sociedad en conjunto. El concepto introduce una valoración positiva o negativa al impacto de una decisión que tiene la sociedad. Esa valorización, puede ser tanto ética como legal, entre otras. Generalmente se considera que la responsabilidad social se diferencia de la responsabilidad política porque no se limita la valoración del ejercicio del poder a través de una autoridad estatal. La responsabilidad social es la teoría ética o ideología de una entidad. Ojo con esto. Ya sea un gobierno, corporación, organización o individuo, tiene una responsabilidad hacia la sociedad. Esta responsabilidad puede ser negativa, significado que es responsabilidad de abstenerse de actuar. O puede ser positiva, ¿verdad? Significado que hay una responsabilidad de actuar. Entonces, debemos de entender esto. Todo individuo, toda persona tiene una responsabilidad social, ¿ok? O tiene una responsabilidad, ¿ok? Vamos por partes. Si bien habíamos hablado anteriormente de lo que era la sociedad, ¿ok? Y entendemos, vamos por partes, decimos que la familia es la sociedad principal, ¿ok? Entonces, nosotros como hijos tenemos una responsabilidad en esta sociedad, ¿verdad? La responsabilidad del hijo. ¿Qué va a entrar? El respeto a los padres, realizar las acciones que nos inculquen, ¿ok? Hacer los trabajos que se te piden, ¿ok? Ahora, si yo soy el padre o madre de la familia, bueno, en este caso yo también tengo la responsabilidad, ya sea de trabajar para poder traer un ingreso a la casa, ¿verdad? Ser el guía o ser el pilar de esta sociedad, ¿verdad? Entonces, ya vamos abarcando que tenemos esta responsabilidad. Si vamos con nuestros amigos, tenemos un rol, ¿verdad? Y tenemos la responsabilidad de tener un comportamiento, de generar este valor que se conoce como amistad. Si vamos al trabajo, tenemos otra responsabilidad como la puntualidad, la asistencia, el trabajo, el compromiso. ¿Okay? Nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de pagar nuestros impuestos, ¿verdad? De realizar dichos actos cívicos, éticos, ¿ok? Ante la sociedad, una sociedad un poco más grande. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que depende del grupo social en el que estemos, también va a depender mucho lo que es la sociedad, perdón, la responsabilidad, ¿ok? Entonces, esto es la responsabilidad. ¿Ok? Entonces, puede ser negativa, ¿verdad? Cuando alguien no hace o no cumple este tipo de responsabilidad que debe de tener. Puede ser positiva cuando el sujeto cumple esta responsabilidad. Entonces, ¿vamos bien hasta el momento? Mismo que les decía anteriormente, el contexto actual de la responsabilidad social. ¿Ok? Aquí, dependiendo del contexto, ¿verdad? Van a ser me adelanté un poquito en lo que es la explicación, pero bueno,
vamos a lo mismo. Dependiendo del contexto, ¿ok? Es lo que nosotros vamos a tener de responsabilidad, ¿ok? Nos vamos con esto. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Ok? En una escuela, bueno, la del director, ¿cuál es? El director tiene una responsabilidad. Las secretarias o el personal administrativo tiene una responsabilidad. Nosotros como docentes otra y el alumno otra, ¿ok? Entonces, hay que estar comprometidos todos, ¿verdad? Con la responsabilidad que nos toca a nosotros para que pueda salir adelante el proyecto que se tiene a cabo. ¿Ok? Aquí, y esto es importante que ustedes lo sepan, ¿ok? Muchos dicen, les pagan más porque es gerente. No, ¿ok? Le pagan más porque es director, no es porque sea director, ese es el puesto. Se le paga más por la responsabilidad que tiene, ¿ok? No es la misma responsabilidad si yo me voy a una empresa de un operador, ¿ok? O lo que es un obrero normal, no va a tener la misma responsabilidad que la de un gerente. ¿Por qué? Porque el gerente pues se tiene que dirigir, hacer, deshacer, crear, o sea, mover. Y el del obrero o el del operador, ¿verdad? Es nada más crear un producto. Entonces, ¿cuántas responsabilidades tiene un gerente o un directivo y cuántas tiene lo que es el operador? Nos vamos a la escuela, un director. Un director no nada más es estar ahí presente y ser la cabeza de la institución, no. Tiene la obligación de sacar el proyecto adelante, que el proyecto es que los alumnos terminen la escuela, que adquieran el conocimiento, tiene que dirigir a los maestros, al personal administrativo. Entonces, incluso por eso a las personas con más responsabilidades, es por eso que se les paga más. Entre más responsabilidades tengas, incluso su sueldo es mayor. Entonces, nos salimos un poquito del tema, pero, ¿ok? Básicamente, para que podamos entender la responsabilidad en el contexto es dependiendo, ¿verdad? El contexto, tú, ¿verdad? Tus responsabilidades, tienes que realizar diferentes responsabilidades, ¿ok? Nos vamos a la familia, ¿ok? No es la misma responsabilidad de un hijo y un padre, ¿ok? El hijo, pues básicamente es estudiar, ¿verdad? Aprender, ser educado, ¿ok? Ser educado en el aspecto de educación, ¿verdad? No educado de que compórtate bien. Bueno, seguir el rol de hijo, ¿ok? Y el del padre, pues obviamente una responsabilidad mayor, el del trabajar, traer un sustento a la familia, realizar pagos y todo esto, ¿verdad? Que conlleva. Entonces, va cambiando el contexto del ser humano, ¿verdad? Porque a nosotros nos tocó ser hijos, vamos a ser padres, vamos a ser abuelos, ¿ok? Somos trabajadores, vamos a ser, somos estudiantes, ¿verdad? O fuimos estudiantes, vamos a ser, docentes, entonces toda la responsabilidad va a ir cambiando. Pero lo bueno y lo que deben de tener en cuenta ustedes, que junto con la responsabilidad viene el compromiso. Aquí es el compromiso que tú tienes que tener, ¿verdad? Hacia tu rol, ¿verdad? Te va a generar este tipo de responsabilidades para que se puedan cumplir a base de ética, a base de tu interés, a base del objetivo de la empresa, en fin. ¿Me doy a entender con esto? ¿Sí, no, tal vez? Sí. Sí, profe. Entonces, esa es una pequeña imagen, ¿verdad? Ética, ¿verdad? Ahora, los principios de la responsabilidad. ¿Quién me ayuda con esta diapositiva? Ignacio, ¿me puedes ayudar? Dice, principios de la responsabilidad social.
el principio consiste en una organización debería ser responsable por su impacto en la sociedad y en el medio ambiente. Este principio porque que no, una organización debería aceptar un examen apropiado y además aceptar el deber de responder a ese examen. La rendición de cuentas impone la obligación de la gestoría de tener que responder a quien controla los intereses de la organización y a la organización, de tener que responder entre las autoridades legales en realización con las leyes y irregularidades. La rendición de cuentas también implica que la organización debe responder frente a quienes se ven afectados por sus decisiones, actividades, así como ante la sociedad en general por los impactos globales de sus decisiones y actividades en la sociedad. Muy bien, entonces, muchas gracias, Ignacio. Este es el principio, ¿verdad?, de la responsabilidad, ¿ok? Ser responsables con sus impactos en la sociedad y medio ambiente, ¿ok? Entonces, mediante ¿cómo se llama? Ya hablando un poquito más, ¿verdad? Pero, ¿en qué va a impactar nuestras acciones? ¿Ok? Si bien hablamos de una responsabilidad negativa o una responsabilidad positiva, ¿cómo se va a ver impactado? ¿Ok? En este caso, por ejemplo, el voto. El voto es una responsabilidad social que nosotros como mexicanos debemos de realizar. ¿Ok? Pero si yo no voy a votar, pues no estoy cumpliendo con esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque no me interesó, porque X o Y razón. Entonces, va a impactar negativamente en la sociedad. ¿Ok? Entonces, esto viene siendo un poquito de responsabilidad social. Los impactos de la responsabilidad social, tanto en derechos humanos como en medio ambiente, como las prácticas justas, prácticas laborales, entre todos. Por último, la importancia de establecer la responsabilidad social se sustenta en el desarrollo de la sociedad a la cual pertenezcan las organizaciones y depende de ellas. Es un hecho que el cambio climático está propicionado al desarrollo tecnológico orientado principalmente a la utilización de energías limpias. Y son las organizaciones quienes deben de producir y promocionar su uso como alternativas de supervivencia a la humanidad. La utilización de hidrocarburos es, bueno, aquí ya un poquito más en cuestión al medio ambiente, saliéndome un poquito del tema, ¿verdad? Esto, hablando de las mismas empresas que deben de tener esta responsabilidad social, donde, ¿verdad?, genere este impacto para bien de la humanidad, ¿ok? No dañar el medio ambiente, no dañar el ser humano, ¿verdad? Y permita su mismo desarrollo, ¿ok? La responsabilidad ahorita que se tienen con las empresas es sobre el cambio climático, ¿verdad? Si bien por los gases, por el exceso de hidrocarburos, por el exceso de plásticos, que es de lo mismo de los hidrocarburos, la tala de árboles, entonces optar por optan por esta responsabilidad social para que busquen alternativas y se pueda ver beneficiada a la sociedad. ¿Okay? Entonces, como un ejemplo de lo que sería la importancia de la responsabilidad social, ¿okay?, de una empresa que es una sociedad hacia el mundo. ¿Ok?
Muy bien, estas son las dos materias que vamos a ver. Nos quedan tres clases más, ¿ok? Para terminar el módulo. Ahorita y en el grupo, ¿ok? Voy a poner ahí unos 5 trabajos aproximadamente, ¿ok? Que ustedes me tienen que investigar y entregar con fecha final para el día 20 de marzo. El día 20 de marzo, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No. ¿Ok? Esos trabajos que va a mandar son individual, ¿verdad? Son individuales, de las materias que hemos visto, ¿verdad? De las materias que hemos visto, esto es más que nada para que se agreguen a su currículo final, porque ustedes ya faltan 3 clases más, ustedes ya terminarían el primer cuatrimestre, ¿ok? Ya vimos, con estas serían 7 materias, brincarían al siguiente nivel, ¿ok? Y pues eso sería, ¿verdad? Más que nada. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, esa sugerencia. Profe, Ande. y ya al pasar al siguiente cuatri nos va a dar calificaciones. Ok, calificaciones. Yo no les puedo dar calificaciones. Yo les puedo decir si acreditaron o no acreditaron. Ok. Yo las calificaciones las mando a rectoría. Rectoría las va a mandar al campus. Ok. Entonces, ustedes las calificaciones se las tienen que pedir al campus. Ok. Porque pues incluso aquí ustedes que son de diferentes campus, bueno, ejemplo, creo que era el de Sotolamarina, Stephanie. Sí, yo. Ok, entonces lo pides en tu campus de Sotolamarina. De Villa de Cos, por ejemplo, Ignacio, ok, pides calificación en el campus de Villa de Cos, ¿verdad? Yo, por reglas, ¿verdad? Y justamente mi rol me dicen que yo no debo de darles calificaciones, eso lo deben de ver con su campus. Yo los califico, van a tener obviamente una calificación y yo se las doy a rectoría. Rectoría se va a encargar de repartirlas en cada uno de los campos. ¿Ok? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Maestro, yo tengo una duda. Me había dicho que a mí el mes de diciembre pues no iba a tener calificación, que no estaba reprobada. Me va entonces a empezar a calificar a partir de enero, ¿verdad? Así es. Tu inscripción, Ok. ¿cómo se llama? Tú como entraste en enero, ¿verdad? A la carrera. Ah, sí, de hecho también, o sea, pagué diciembre y me habían dicho que supuestamente, o sea, sí me dijeron que me iban a dar chance de hacer todos los trabajos de diciembre Ah, y ok. que nada más checara las clases. Ah, ok. Eso no me lo sabía. Yo porque pensé que habías entrado en enero, ¿verdad? Porque si no te iba a perjudicar. Ok, entonces, al igual, Ajá, no, pero sí pagué diciembre. ok, yo pensé que no. Dije, porque lejos de hacerte un bien, te voy a De perjudicar. hecho, hice una actividad de diciembre. Ok. No, entonces Ajá, sí te califico lo que es el mes de diciembre. ¿Ok? de Ignacio, diciembre. Ok, ¿y tendría que hacer alguna otra actividad? las que voy a subir. ¿Ok? ¿Cómo, profe? Ignacio, ¿tú estás en el grupo de WhatsApp? Sí. Ah, ok. Muy bien. Entonces, pues igual, cualquier duda, comentario que tengan, me mandan ahí un mensaje, ¿verdad? Como quiera ahí en la noche o más tardar mañana, ¿verdad? Les voy a subir los trabajos que tienen que realizar finales y van a tener 3 semanas básicamente para realizar los trabajos, ¿ok?
Ok. Muy bien. Yamilet, ¿alguna pregunta, duda? No, profe. Muy bien. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado la clase. Y sin más que decir, pues no queda más, ¿verdad? Igual, ahí tienen mi número, cualquier cosa, un mensaje, con mucho gusto se los resuelvo. Y bueno, que tengan un excelente domingo, cuídense mucho y nos vemos el próximo domingo. ¿Les parece bien la misma hora? Ok, profe. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí. Excelente, bueno, nos vemos próximo domingo, que se la pasen de lo... Ok. Cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente. Igualmente. Igualmente.